¿Cuáles son las razones que tú saliste de Venezuela? La primera, por la situación económica que estamos pasando en Venezuela. No solamente por eso, o sea, pensé en mis hijos, en darle una mejor calidad de vida a mis hijos, unos estudios, de ver que no conseguía empleo para ganar $20 mensual, que no me alcanza absolutamente para nada. Soy madre soltera y por ese motivo o sea, decidí emigrar. Llegando a Bahía Solano, empezó mi travesía como tal, en el sentido de que ya ahí me empezaron a extorsionar con el dinero por ser emigrante venezolano. Ya ahí tuve que pagar $150 para cruzar a Jurado, que sigue siendo Colombia. Cuando logro conseguir en Jurado que me cruzara hacia Panamá, yo lo conseguí de forma ilegal con una persona del pueblo de Jurado, que es un paraco, una persona mala, que es una persona mala porque nos dijo que ya ahí no iban a buscar y era mentira. La lancha donde viajamos era ilegal. El chico de la lancha nos dice que no podemos avisarle a nadie porque era un riesgo de que la inmigración panameña lo agarrara. Y ya una vez cuando nos cruzó la frontera de Colombia-Panamá, vio una lancha y él nos dejó tirado en la primera playa que consiguió porque dicen que le quitan la lancha, aparte le dan 8 años preso a cada persona de la lancha. A nosotros los inmigrantes no nos hacen nada, pero a ellos sí. Por ese motivo ellos se asustaron y nos dejaron tirados en la primera playa que vieron, que es una playa horrible. Donde en esa playa tuvimos una mala experiencia con un jaguar que nos salió como a las 5 de la tarde. Nos tuvo acechado toda la noche, cuestión de que no se lo recomiendo a nadie porque estuve con mis hijos. Fueron mis 2 hijos, otro venezolano y mi persona, donde cual fue muy difícil sentirse que de una u otra forma te vas a morir. Es una desesperación, escucha todo tipo de animal, tú no sabes para dónde mirar en la oscuridad. Tú dices, nada, la mente te traiciona, no, o sea, tú no quieres vivir esa experiencia. Y duramos más de 24 horas despiertos por temor a quedarnos dormidos. Es horrible, de verdad. La situación económica te permite hacer cosas que tú nunca esperabas, pues. Mira, de tiempo creo que un mes, y de embarcaciones tomé 7 lanchas. 7 lanchas, de la cual, la peor fue de Jaque hacia Puerto Quimba. Eso es una tormenta en el agua, una tormenta, tú no vas con seguridad, tú no tienes una seguridad que tú digas, wow, de aquí no me va a salir. Incluso una de esas golpes de la lancha, porque la lancha va rápido, uno de mis hijos se me salió. Y llegando a Puerto Quimba me dijeron que efectivamente se han muerto niños así, que se salen de las manos de la mamá y se estrellan con el mar y se mueren. Pues que es verdad, o sea, que es verdad lo que dicen, que los niños se salen de los brazos. La inmigración a nosotros nos trató horrible, nos quitó las trenzas de los zapatos, nos quitó teléfono, dinero, todas nuestras pertenencias. No nos dejaban comer, o sea, nos tratan como una mierda por ser venezolanos, nos tratan horrible, de verdad, nos dicen, ese es en su país, que ustedes hacen lo que les da la gana, aquí no van a hacer lo que les da la gana, ustedes dependen de nosotros. La estadía allí es horrible, es como si tú eras preso. O sea, como le digo, vi animales que nos acecharon, perdí dinero, perdí tiempo. El dinero no te recupera a tus hijos, el dinero no te recupera tu vida, ¿sabes? Uno pierde todo y ya. Por emprender algo que estoy acá en Panamá y siento que estoy peor. Pero bueno, de verdad que para migrar hay que tener valentía y sentirse fuerte por sus hijos.